Águila Pilsener le ha ofrecido una noche de película. Un tribunal de Murcia ha denegado hoy la separación a un matrimonio al considerar que los malos tratos denunciados por la esposa no se han producido de forma reiterada. Es decir, que la sentencia reconoce que se han producido malos tratos, pero que no se han prodigado. Esta sentencia, que no tiene desperdicio, dice también que el espíritu de la sala es salvar la institución del matrimonio. Decisión polémica, sin duda, que nos llevará hoy a abordar los malos tratos que también se producen contra los menores. Esta es la denuncia que hacía un niño de Madrid contra el director de su colegio. Entonces me dijo que me pusiera de rodillas y le dije que no me ponía de rodillas. Y me pegó un empujón y me tiró contra una estantería. Luego me dio aquí un puñetazo y me tiró al suelo. Empezó a dar patadas, puñetazos, rodillazos a la espalda. Y me cogió de aquí, me dio un rodillazo y me empezó a sangrar la nariz y la boca. Buenas noches. Este hecho ocurrió supuestamente en un colegio de Madrid. Es un ejemplo concreto de los casi 100.000 niños que son maltratados en España. Las condiciones sociales, económicas y familiares absolutamente extremas favorecen esta situación. Una situación que se produce también en los colegios, aunque ahí los niños no cuentan a sus padres los castigos que sufren en clase por temor a nuevas represalias. Será nuestra primera cuestión de análisis. Será después de adelantar estos otros titulares de la jornada. Hace unos minutos que se acaba de iniciar la campaña para las elecciones andaluzas del 23 de junio. Paro en Zamora para exigir la devolución gratuita al ayuntamiento de un antiguo cuartel militar. 4 jóvenes españoles han iniciado una expedición de 14.000 kilómetros por el Ártico. Estas y otras noticias analizadas por Andrés Averasturi, Miguel Ángel Aguilar, Carmen Tomás, Antonio Remiro, Juan José Armas Marcelo y Marisa Sánchez Vicario. El maltrato en el seno de la familia o de la escuela es la causa principal de la actitud antisocial del menor. Es decir, que los niños maltratados se vuelven tan agresivos y descontrolados como sus padres. Así se recoge en un informe del Senado que trata de encontrar solución a un problema social que afecta a 100.000 niños españoles. El último caso conocido es este. Un niño de 14 años ha acusado al director de su colegio de una supuesta paliza. El pasado miércoles, Juan Carlos Hidalgo, de 14 años y alumno de este colegio madrileño, fue supuestamente golpeado por el director del centro como castigo tras una pelea con una compañera. Los sucesivos golpes le produjeron fractura de rótula, así como varios hematomas en diferentes partes del cuerpo. Los mismos compañeros de Juan Carlos alertaron a su madre, quien al llegar al colegio encontró a su hijo tumbado en el suelo. Yo vi al niño como un pintraco tirado en el suelo que no se podía poner de pie. No se podía poner de pie de los puntapiés que le había dado este señor. Los padres interpusieron una denuncia contra el director en una comisaría, donde se les aconsejó que el niño siguiera asistiendo a clase. Pero tras los hechos, Javier ha sufrido la marginación por parte de algunos profesores. Me hablan los profesores y ayer llegó el hijo del director y me cogió un banco en clase de matemáticas y me puso contra la pared. Me dijo que no mirara atrás a nadie, ni a él ni a nadie. Lo cierto es que el director del colegio no ha querido hacer declaraciones frente a las cámaras y el conserje reaccionó de esta manera cuando se le requirió para entrevistarle. Según la Asociación Catalana para la Infancia Maltratada, al año mueren en España 4.000 niños a consecuencia de malos tratos físicos o psíquicos, y aunque no hay datos concretos, se calcula que alrededor de 100.000 niños sufren malos tratos. El 60% de los niños ingresados en hospitales a consecuencia de estos malos tratos sufren contusiones y magulladuras, el 30% fracturas de distintos órdenes, el 6% quemaduras y un 3% son hospitalizados por violación. Como vemos, la sociedad en general no es inocente con los inocentes. Andrés Averasturi, ¿qué te dicen todos estos datos? Hombre, a pesar de lo difícil que es trasladar los números a los sentimientos, al alma, los datos son escalofriantes, claro. Y cuando por razones profesionales te ves embarcado en reportajes que tratan sobre este tema, yo les aseguro a ustedes que te cuesta un mundo reconciliarte con los seres humanos. Yo he hablado con chiquillos a los que sus propios padres, castigaban a pasar la noche atados a un árbol dentro de un cementerio. Eran niños que se hacían pis en la cama y el padre les quemaba con un cigarrillo los genitales para que aprendieran. Eran 2 hermanas
y su madre las había encerrado en una casa con comida para unos pocos días mientras ella viajaba lejos de España, a Estados Unidos exactamente. Al final los vecinos tenían que ayudarlas echándoles pan y lo que fuera por la ventana para que no se muriesen de hambre y de soledad. Y podría seguir, podría abrumaros con historias mucho peores, con historias verdaderamente increíbles, con historias que acaban en largos corredores sin retorno, o en la muerte de un niño que no pidió nacer y que solo conoció el dolor, la humillación y el miedo en su vida cortísima. Pero es que todo esto está ocurriendo a unos pocos metros de su casa y de la mía. Y a lo mejor usted no sabe nada, y a lo mejor yo no me quiero enterar. Son los viejos 400 golpes sobre un niño, sobre ese paisaje limpio que es siempre un niño y que se quiebra y se rompe, porque un brazo casi siempre alcohólico o encallecido por la droga castiga sin razón mientras todos miramos a otro lado o guardamos un silencio que ojalá nos estalle un día entre los ojos. Conmovedora historia también la que protagonizan desde hace días 66 polacos en el País Vasco. Llegaron allí escondidos en remolques de camiones como mercancía humana. La mitad son niños y desde entonces deambulan por Vizcaya en espera de que se les conceda asilo. En un valle minero del norte de España, 66 polacos esperan que se les conceda el asilo político. Hoy a las 10 de la mañana se cumplió el plazo de 48 horas que el ayuntamiento bilbaíno de Abanto y Ciervana les dio para desmantelar su campamento. La vida en su país no les satisfacía. Ocultos en camiones salieron de Polonia hasta que al llegar a Bilbao decidieron poner fin a su huida. En Polonia vivíamos mal. Estábamos perseguidos y hemos venido a España. No veníamos precisamente al País Vasco. Era el sitio más cercano a la frontera. Buscan soluciones. Su supervivencia ahora es dificultosa y las condiciones son de absoluta precariedad. Los niños están enfermos y hambrientos. Llueve mucho. No podemos lavar la ropa ni hacer la comida. De momento esperan la hora de que la policía les desaloje. Entonces recogerán sus tiendas, apagarán las hogueras y retomarán el camino hasta encontrar el lugar del que no tengan que escapar. Hace solo unos minutos que se acaba de iniciar la campaña para las elecciones andaluzas del 23 de junio. Los principales líderes políticos participarán de forma activa en unos comicios de indudable trascendencia para las grandes formaciones de ámbito nacional. De momento se han hecho públicas dos encuestas. En ambas coinciden sustancialmente los datos de los resultados finales. La encuesta hecha pública por El Independiente ratifica la mayoría absoluta del PSOE, así como una subida espectacular del Partido Andalucista. Por contra, según este sondeo, descienden el Partido Popular e Izquierda Unida. Otra encuesta hecha pública por El País da también la mayoría absoluta al PSOE y destaca el considerable avance del Partido Andalucista. El sondeo refleja una menor baja de los populares y un descenso similar de Izquierda Unida. Todas las formaciones han expresado su deseo de que sea una campaña limpia, por lo que no tienen la intención de emplear como instrumento electoral los presuntos casos de corrupción política. Se da la circunstancia de que esta campaña coincidirá con los Mundiales de Fútbol de Italia, lo que podría retraer a los andaluces de participar en los actos electorales. Miguel Ángel Aguilar, ¿qué podemos esperar de estas elecciones? Parece que pocas sorpresas. Los primeros tanteos que precedieron a la campaña en el interior de los partidos condujeron a la designación de las listas de candidatos. Así se supo la eliminación del actual presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, por parte de los socialistas, o el nombre bastante plano de Gabino Puche para encabezar las huestes de los populares, o la encomienda que los andalucistas han conferido al alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, para que los encabece, o la cantada evaporación del CDS suarista, que no sale en pantalla. Las encuestas publicadas en distintos diarios, como tú acabas de resumir, arrojan pronósticos muy coincidentes, cuyo efecto sobre los resultados reales del 23 de junio no puede anticiparse, según los sociólogos. Si los sondeos conocidos se cumplieran, tendríamos, tras el escrutinio del 23 de junio, un partido socialista gobernante de nuevo, con mayoría más o menos raspada, un partido popular en retroceso, un partido andalucista que multiplicaría por 5 su representación parlamentaria regional y una Izquierda Unida muy afectada por cuanto ha venido aconteciendo desde la caída del muro de Berlín el pasado diciembre. El tono
empleado por los líderes en estos días de precalentamiento no ha sido todavía desaforado y solo se comenta de Julio Anguita su reproche anticipado e insistente a un público que prevé esquivo a la hora de las urnas con su formación política. Luego no os quejéis, parece que advierte reiteradamente con voz admonitoria el califa. El Senado ha ratificado hoy el tratado de extradición suscrito el pasado año por España y Venezuela. En este tratado se considera delito y motivo de extradición el terrorismo, aunque no limita el derecho de asilo. En Venezuela viven en estos momentos 11 etarras que tienen asilo territorial por un año. Esta ratificación coincide con la visita a España del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, quien hoy se ha reunido con Felipe González. Es esta la cuarta vez en un año que se reúnen los jefes de gobierno de ambos países. Durante esta visita, España y Venezuela firmarán un tratado de cooperación con la aportación de unos 311.000 millones de pesetas para modernizar la economía venezolana. Antonio Remiro, ¿es quizá esta una manera de cooperar con un país que atraviesa una notable crisis social? Es conocida la antigua amistad del presidente venezolano con el español, que se ha traducido en iniciativas políticas conjuntas en América Latina, particularmente en el área centroamericana. De la visita que hace a Madrid ha de destacarse la firma de un tratado marco de cooperación cuya principal proyección será económica. Se espera movilizar 3.000 millones de dólares en los próximos 4 años, 1.200 en recursos públicos para la exportación de bienes de equipo y servicios españoles. El esfuerzo, que es similar al incoado con México y Argentina y al que seguirá el de Chile, es notable. En la actualidad, las exportaciones españolas a Venezuela rondan los 300 millones de dólares anuales. Venezuela, con las mayores reservas de petróleo de toda América, padece, sin embargo, una grave crisis económica y social. Crisis que en febrero del 89, con la política de austeridad aplicada por Carlos Andrés Pérez, provocó el llamado Caracazo, un estallido de cólera social reprimido por el ejército y sobre el que no se han querido hacer demasiadas preguntas. Nuevas subidas de precios podrían dar lugar mañana al Caracazo II. Carlos Andrés Pérez, llamado el Gocho por su origen andino, un hombre optimista, dinámico, fácil comunicador y casi siempre despierto, fue hace 11 años el presidente de las vacas gordas, vacas que puso a ordeñar. Ahora, agobiado por la deuda externa generada, se ha hecho cargo, con un equipo tecnocrático, de las vacas flacas. El Tribunal Constitucional ha desestimado hoy el recurso presentado por el periodista José María García de Antena 3 contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que le condenó a 2 meses de arresto por desacato. Ello se debió a que el periodista había denunciado un supuesto cobro indebido de dietas por el Parlamento Regional Aragonés por parte de José Luis Roca, que fue presidente también de la Federación Española de Fútbol. Desde aquí queremos expresar nuestra solidaridad y simpatía a José María García, excelente amigo y excelente compañero. Bien, y dicho esto, nos vamos a conocer de manera breve otras noticias destacadas de la jornada. Y también ocurrió esto. La mitad de la población reclusa española ha tenido contacto con la droga. Un tercio de los extranjeros expulsados el año pasado eran marroquíes. El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial afirma que le avergüenzan algunas sentencias sobre delitos sexuales. Sanidad prepara un documento para que los familiares de los donantes no puedan oponer obstáculos. Vargas Llosa y Fujimori, candidatos a la presidencia de Perú, pugnan por el voto de los pobres. La OEA debate la posibilidad de abolir por completo la pena de muerte en el continente americano. Irán culpa a Estados Unidos de las dificultades existentes para liberar a los rehenes en el Líbano. El Gobierno apoyará fiscalmente el ahorro popular, como ya adelantábamos ayer en nuestro programa. Así lo ha confirmado hoy el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, y según los expertos falta nos hace, porque hasta ahora la tendencia de los españoles ha ido hacia todo lo contrario, es decir, gastar. Según cifras del Banco de España, las entidades financieras tienen concedidos créditos hipotecarios y personales por valor de 11 billones de pesetas. O dicho de otra manera, esta cifra equivale a que cada uno de los 40 millones de ciudadanos españoles deben 300.000 pesetas. La compra de la vivienda sigue siendo la primera causa de endeudamiento, pero desde hace 4 años los créditos para adquirir bienes de consumo, desde coches a electrodomésticos, se han disparado. Carmen Tomás, asusta un poco eso de que los españoles debamos hipotéticamente a los bancos 300.000 pesetas por barba. A mí me asusta muchísimo, pero es verdad que este ejercicio es un puro ejercicio matemático. Ni todos los españoles deben 300.000 pesetas, ni todos se dedican al voraz consumismo.
Pero bueno, los datos están ahí, estamos endeudados hasta las orejas. Nada menos que en 11 billones de pesetas, como tú has dicho, cantidad que es 3 veces superior a la de hace 4 años. Y miren, otro dato, en esos mismos 4 años hemos pasado de pedir prestado 22 pesetas de cada 100 que depositábamos en los bancos y cajas a pedir 40. Pero es que además, si tomamos como referencia no los 40 millones de españoles, sino los 14 millones de personas que integran la población activa, es decir, los que trabajan, el resultado es que la deuda contraída con las instituciones financieras pues es nada menos que de 700.000 pesetas, 4 veces el salario medio. Hombre, este excesivo endeudamiento en principio no es ni bueno ni malo. Sin embargo, la situación y las características de la economía española han hecho que se convierta en peligroso. Un fuerte aumento de la petición de crédito, sobre todo si es para el consumo, pues hace aumentar la demanda y como consecuencia la inflación. Pese a ello, y quizá animados por las favorables expectativas que presentaba la economía estos años, pues la realidad es que con los datos en la mano, pues hemos hipotecado así como 4 sueldos. Y nos vamos un día más a Zamora, donde hoy se ha convocado un paro general para exigir al Ministerio de Defensa la devolución inmediata y gratuita de un antiguo cuartel militar. Esta convocatoria se ha realizado 8 días después de que el alcalde se encerrase en el cuartel Viriato, que pretende convertir en un campus universitario. Según el alcalde del Partido Popular, el ayuntamiento no dispone de los 850 millones de pesetas que pide la administración por los terrenos que rodean el edificio. Para el ministro de Defensa, Narcís Serra, esta actitud le parece injustificable. Solo quiero señalar que esa actitud de diálogo ha estado siempre, que la actitud del alcalde de Zamora no se justifica por el hecho de que no haya habido diálogo desde Defensa, que el diálogo de Defensa lo habrá, tanto si está encerrado en el cuartel como si no, y que por lo tanto, en relación a la posición del Ministerio de Defensa, yo no veo justificación ninguna a la actuación del alcalde y de determinados miembros del consistorio de Zamora. Todo está preparado en Italia para el Mundial de Fútbol que se inicia pasado mañana. La reproducción de la apreciada Copa, a la que aspiran 24 selecciones, está ya expuesta en la sede de un banco italiano y rodeada de grandes medidas de seguridad naturales, si se recuerda que la original desapareció en 1983 en Brasil y nunca ha podido ser recuperada. Pero más quebraderos de cabeza da a la policía italiana la presencia de los terribles hooligans ingleses, que la salvaguarda del trofeo. Miles de fanáticos están ya en Cerdeña, sede en la que jugará la selección inglesa, y muchos de ellos tras